fanfics y novelas les trae como villano, solo quiero que se comporten en mi vida pasada, me acusaron falsamente de traición a pesar de ser una buena persona. Ahora, renacido, solo quiero ser un verdadero villano. Como hijo del duque, ¿no debería tener permitido ser arrogante y disoluto? ¿Qué es eso? ¿Quieres denunciarme por secuestrar a la princesa mayor? No, también secuestré a la princesa menor. ¿Me estás acusando de comprar 2 esclavos por el precio de uno? No me calumnies. Ni siquiera paré. ¿Dices que el protagonista le dirá al mundo mañana que soy un cabrón? Qué extraño, su hermana me está dando uvas ahora mismo. ¿Es justo que una hermana pague las deudas de su hermano, no? No tengan miedo, no soy un demonio. Mientras todos se comporten bien, guardaré estos pequeños juguetes. La presentación, es decir, la imagen de los personajes, están en los capítulos 1, 4, 6, 9, 23, 31, 46, 49, 50. Capítulo 94. No querrías que los demás lo supieran, ¿verdad? ¿La atrapaste tan fácilmente? Eva, de pie junto a Kailun, miró con incredulidad a la legendaria doncella santa, que había sido capturada tan fácilmente. A sus ojos, esta santa doncella no se había resistido en absoluto. Simplemente le habían puesto un collar. Todo el proceso fue increíblemente armonioso, como si los hubiera traicionado voluntariamente. No, debería decir abnegada. Estaba preocupada por la seguridad de Kailun, pero ahora parecía completamente innecesario. Por supuesto. Tenemos que agradecer a nuestra santa doncella por ser tan obediente. Ni siquiera se resistió cuando la capturé. Kailun admiró la atractiva figura de Grisi mientras se acercaba a Eve. Consígueme el arco mágico que preparé antes. Es hora de una nueva cacería. Oh, oh. Eve asintió repetidamente y le entregó a Kailun el arco largo negro que llevaba en la espalda. Era un arco largo especial con complejos circuitos mágicos grabados en él. Era un arma que funcionaba con magia. Debido a algunos defectos, este tipo de arco largo desapareció rápidamente de la guerra. Para los magos, los tiempos habían cambiado. Este objeto era mucho menos conveniente y práctico que la magia. Pero para Kailun fue diferente. Debido a sus características innatas, podía distribuir completamente su poder mágico, lo que le ahorraba tener que distribuir el poder espiritual al lanzar hechizos. Para él, esta era la mejor manera de alcanzar el 8º puesto. Sosteniendo el arco largo avanzado en su mano, Kailun estaba de buen humor. Al sentir que el poder mágico se expandía gradualmente en el cuerpo de Kailun, Grisi finalmente se dio cuenta de la verdad. Ella luchó. Libérame. Soy la santa doncella del templo divino. Si te atreves a tocarme, el papa nunca te perdonará. Bofetada. Kailun blandió el arco largo y golpeó las nalgas curvilíneas de Grisi. Cuando el sonido resonó, vio las olas de carne rodando. Ya sabía que Grisi tenía una figura estupenda. Era el material perfecto para entrenar y convertirse en una pelota de peluche. Gracias al templo divino. No solo le enviaron tantos mineros, sino que también le enviaron una santa doncella tan perfecta. Para retribuir la bondad del templo divino, cultivaría cuidadosamente a la santa doncella y se esforzaría por convertirla en una verdadera espía. Santa doncella, eres muy interesante. Llamaste a mi puerta y ahora quieres que te libere. Pero soy una buena persona. Si ordenas a Justin y Paul que se suiciden, te liberaré. Si no me crees, podemos firmar un contrato. Mientras hablaba, Kailun le dio otra palmada en las nalgas con el arco largo. Grisi aún no estaba atada. Utilizó la fuerza de su cintura para levantarse del lomo del caballo y sentarse frente a Kailun. Kailun no decidió detenerla. En este mundo, el poder mágico era la raíz de todos los sistemas de poder. Una vez que se colocaba un collar a prueba de magia, incluso un caballero era solo unas pocas veces más fuerte que una persona común. Santa doncella, no escuche sus tonterías. Kailun es un mentiroso. Solo está tratando de sembrar discordia. Solo espera. Encontraremos una manera de rescatarte. El templo divino nunca abandonará a nadie. Justin gritó rápidamente a la santa doncella. Estaba dirigiendo a sus tropas hacia una retirada lenta. Una retirada frontal ya no era posible, pero aún podían escapar hacia las montañas a lo largo de ambos lados del arroyo, en busca de un rayo de esperanza. Paul miró a Grisi, que montaba el mismo caballo que Kailun, con una sensación de incomodidad. Su corazón se llenó de celos. Pero ahora, ni siquiera tuvo el coraje de mirar a Kailun. Cuando vio que Kailun sacaba el arco largo, instintivamente bajó la cabeza, temeroso de que lo atacaran. En términos de trauma psicológico de Kailun, Paul fue el que más sufrió. Como si sintiera el cambio de Paul, Ari lo levantó directamente por el cuello y lo colocó sobre su caballo de guerra. Está bien. Me tienes a mí. Te llevaré conmigo cuando corramos. Pablo. Se sintió conmovido e incómodo al mismo tiempo. Estaba a punto de caerse por completo. Mientras Justin y los demás se preparaban para retirarse, Kailun no se olvidó de sembrar discordia entre la santa doncella y ellos. Mira, todos te abandonarán y huirán. Grisi miró a Kailun con frialdad.
Te arrepentirás de esto. Has enojado al templo divino. Sufrirás un golpe devastador. Qué aburrido. He oído esa frase incontables veces. Si tu papa realmente me odia, entonces le estaré muy agradecido. Dijo Kailun, usando su dedo para acariciar la barbilla de Trisi. Él realmente le estaría agradecido, porque su odio se convertiría en su fuerza. Sus verdaderos pensamientos fueron transmitidos con éxito a Trisi, dejándola aún más confundida sobre lo que Kailun estaba pensando. Una persona normal tendría miedo de orinarse en los pantalones al oír el nombre del papa. Como mínimo, sería extremadamente cautelosa. Pero esta persona estaba claramente emocionada. Estaba emocionada de que el papa le guardara rencor. Trisi se estremeció. Se sintió como si hubiera caído en una guarida de demonios. La persona sentada frente a ella era un gran rey demonio sin ley. Era más aterrador que los demonios del abismo de los rumores. Con su visión periférica, notó que el mango de la daga sobresalía del bolsillo de Kailun. Sin dudarlo, Trisi usó su cuerpo para embestir a Kailun. Su mano derecha parecía alcanzar el cuello de Kailun, pero su mano izquierda se metió en secreto en el bolsillo de Kailun, tratando de agarrar la daga afilada. Si pudiera usar esta daga envenenada para cortar la piel de Kailun, todavía tendría la oportunidad de cambiar el rumbo. Estaban muy cerca y Kailun sostenía un arco largo. Sintió que tenía una pequeña oportunidad. Ella preferiría luchar antes que sentarse y esperar la muerte. Hacer clic. En una fracción de segundo, Kailun unió las dos delgadas muñecas de Trisi. Debido al gran rango de movimiento, sus huesos emitían un crujido. Con la flexibilidad del cuerpo de Trisi, no sería tan fácil romperse, pero dolió. Al mismo tiempo, Justin y los demás comenzaron a huir a gran escala. A Kailun no le importó. No tenía intención de exterminarlos. Justin todavía le debía 5.000 mineros y tenía que hacérselo pagar. ¡Ay, ay, ay, por ti, estúpido idiota que no sabe apreciar la belleza! Trisi maldijo a tu familia en su corazón. La preferencia sigue disminuyendo. Favorabilidad total actual -50. Gracias por tu generosidad, santa doncella. Aceptaré con gusto tu odio. Al sentir la afluencia de una gran cantidad de puntos de atributo, el estado de ánimo de Kailun se volvió aún más alegre. Aunque aún no había alcanzado el 8º rango, estaba un paso más cerca. Kailun dejó el arco largo a un lado y sacó la daga que había expuesto deliberadamente, haciéndola girar en su mano. Parece estar envenenada. Santa doncella, ¿quieres probarla? Trisi, que ya había caído en los brazos de Kailun, miró la daga frente a ella y cerró los ojos con incomodidad. Ahora ella comprendía lo que Paul y los demás querían decir cuando hablaban de ser manipulados. No se trataba de divertirse, se trataba de convertirse en la diversión misma. Trisi lo lamentó profundamente. Ojalá hubiera invitado obedientemente a Kailson a salir de su retiro. Ella quería escapar de la realidad, pero Kailun no la dejó. ¡Zas! Era el sonido de unas medias al romperse. Trisi abrió de repente los ojos y descubrió que Kailun estaba usando la daga envenenada para cortarle las medias. Lo peor de todo es que incluso llegó a decir, escuché que el agua bendita de la Santa Doncella puede curar todos los venenos. Me pregunto si la Santa Doncella puede curar el veneno que ha tomado. Trisi intentó apartar la mano de Kailun, pero sus brazos y muñecas bloqueados le dolían aún más cuando se movía. Debido al dolor, ella solo podía continuar apoyándose en el pecho de Kailun, incapaz de siquiera levantar la cabeza. No esperaba que la Santa Doncella tuviera una personalidad tan fuerte. Pero a juzgar por tu reacción, probablemente no puedas curar el veneno que has tomado. Es una lástima. Después de destrozar las medias de Trisi, Kailun guardó la daga y la abrazó, colocándola frente a él de modo que su espalda estuviera presionada contra su cuerpo. Luego, Kailun manipuló la mano de Trisi para agarrar el arco largo, apuntando a las tropas del templo divino que huían. Trisi preguntó en pánico, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy ayudando a nuestra pobre santa doncella a eliminar a los traidores desvergonzados. Mira, se atreven a abandonar a la noble santa doncella y huir. ¿No deberían ser castigados por tal comportamiento? Kailun reunió su poder mágico y lo canalizó hacia el cuerpo de Trisi, ayudándola a tensar lentamente la cuerda del arco inexistente. ¡No! Por favor, no hagas esto. Al sentir la magia de Kailun fluyendo a través de ella y hacia el arco largo, el rostro de Trisi se llenó de terror. El poder mágico de Kailun era demasiado y demasiado puro. Era tan puro que no había rastro de impurezas. En teoría, esto no debería ser posible, pero ella lo estaba presenciando en un mago de primer rango. El vasto poder mágico llenó con fuerza sus circuitos mágicos, fluyendo libremente a través de su cuerpo, dándole una sensación de hormigueo y entumecimiento. ¡No! Es demasiado. Se va a romper. Los circuitos mágicos se van a romper. Trisi, en brazos de Kailun, retorció su atractivo cuerpo, rogando por su perdón. No, no sirve de nada. Va a explotar. No puedo contenerlo más. No tengas miedo. Transfiere todo tu poder mágico al arco largo. Sí, así. Kailun se apoyó en el hombro de Trisi y le sopló en el oído, un poco a la izquierda. Sí, aquí hay más gente.
Apunta aquí y dispara con fuerza. Relájate, no te apresures. Te enseñaré lentamente. Te acostumbrarás pronto. Ahora, escucha mi orden, dispara. Srisi, cuya mente estaba aturdida por el aterrador poder mágico de Kailun, inconscientemente liberó la cuerda del arco mágico. ¡Zas! Con un sonido penetrante, una flecha mágica azul se disparó al centro de la formación de caballería del templo divino. ¡Auge! Una deslumbrante luz azul brilló en la magnífica explosión, como hermosos fuegos artificiales. Felicitaciones, Santa Doncella, por haber logrado el logro de matar a tus camaradas. Kailun mordió suavemente su delicado lóbulo de la oreja. ¿Viste sus ojos? Confusión, ira, desesperación, le dirán al Papa que mataste a tus camaradas. Entonces, te convertirás en una traidora. Mientras hablaba, Kailun levantó de nuevo el arco largo con Srisi y apuntó. No tengas miedo. Estoy dispuesto a ayudarte a matarlos. Todo lo que tienes que hacer es apuntar. No puedes dejar que difundan esto. De lo contrario, tu imagen de Santa Doncella se arruinará. La única forma las palabras impregnadas de contaminación mental ya tenían el poder de manipular los corazones de las personas. Junto con el lavado de un vasto poder mágico, Srisi, por un momento, se movió como Kailun le había pedido. Ella tensó el arco y soltó la flecha. Todo era tan natural. A los ojos de Justin y los demás, Srisi realmente quería matarlos. Parecían haber encontrado la razón de su derrota. Si era verdad o no, primero podían echarle la culpa a la Santa Doncella. En cuanto a cómo decidir, el Papa lo juzgaría por sí mismo. Santa Doncella, no te hagas esto. Aulló Justin, acelerando su escape. Tal vez fue su aullido lo que llamó la atención de Srisi. Su mirada vacía se dirigió a Justin y le apuntó con el arco largo. ¡Zas! Una flecha voló y explotó entre la multitud. Aunque Justin escapó por casualidad, el segundo príncipe fue partido en dos. La parte superior de su cuerpo voló sobre Paul y la inferior aterrizó en un árbol. Lodis miró a Paul aturdido. ¿Por qué siento un pequeño dolor en la cintura? ¿Por qué salí volando de repente? Pablo. Plop. Paul no respondió. Se dio la vuelta y tiró a Lodis al suelo. No había salvación para él. Nadie se preocuparía por él. Actualmente, el conflicto entre Kailun y el templo divino se ha intensificado. El segundo príncipe ahora es prescindible. Harry, que estaba sentado detrás, sosteniendo la cintura de Paul, añadió. Desde el momento en que Kailun secuestró a la Santa Doncella, este asunto pasó de ser un simple conflicto de guerra a una cuestión de cara para el templo divino. En opinión de Harry, Kailun estaba acabado. Ni siquiera un octavo rango podría salvarlo. Kailun calculó el límite de resistencia del cuerpo de Srisi. Después de que ella disparó una docena de flechas, dejó de canalizar su poder mágico. Primero elogió a Srisi. Bien hecho. Mataste personalmente a un gran grupo de seguidores. Tus logros serán alabados por ellos. Entonces, Kailun miró al joven caballero, Eve, que lo miraba con ojos envidiosos. Persíguelos adecuadamente. Puedes dejar que Justin y los protagonistas principales se vayan. En cuanto al resto, no importa si los capturas o los matas en el acto. Comprendido. Eva asintió solemnemente. Agitó la mano y 10.000 caballeros comenzaron a perseguirla. En términos de talento, Eve era más adecuada para dar órdenes, por lo que Kailun le encomendó la tarea de terminar el asunto. En cuanto a los otros dos jóvenes caballeros, que eran más aptos para la primera línea, estaban liderados por Afra. En ese momento estaban en medio de la cosecha de la primera línea. Después de que Eve se fue con sus tropas, solo Kailun y Srisi permanecieron junto al arroyo, sentadas a caballo. Srisi apenas se había recuperado. Srisi se resiente tanto a sí misma como a ti por haber asesinado a tus compañeros. Favorabilidad -10 enfadada por haber sido manipulada, Srisi giró la cabeza y mordió la cara de Kailun. Hacer clic. En menos de un segundo, Kailun la agarró del cuello. Kailun dijo, no esperaba que nuestra Santa Doncella tuviera una personalidad tan fogosa. Eres la persona más resistente que he conocido. Esa cierta princesa casi me odiaba a muerte, pero no se atrevió a atacar. Es tan aburrido. La intensa sensación de asfixia hizo que Srisi siguiera golpeando la mano de Kailun. Al ver que no era efectivo, arañó la piel de Kailun con sus uñas. Pero con su fuerza actual, solo podía dejar una marca roja superficial, que desaparecería naturalmente en menos de 5 segundos. Déjame pensar. ¿Qué debilidad tiene la Santa Doncella? Recuerdo que fuiste criada por el Papa. No tienes padre ni madre, así que no hay nadie a quien amenazar. Por lo que sé de ti, probablemente tampoco tengas un amante. Así que no hay forma de llegar a ti desde ese ángulo. ¿Qué debo hacer? Kailun continuó analizando con una sonrisa en su rostro, pero su mano nunca abandonó el cuello de Srisi. Al verla luchar, abrir y cerrar los ojos, rascarse el brazo y ver que su favorabilidad caía, Kailun no sintió ninguna emoción. Para un caballo salvaje como este, solo haciéndole sentir la diferencia entre la vida y la muerte y luego amenazándola de una manera especial podría lograr los mejores resultados. Sintiendo que su resistencia se debilitaba, al ver que su rostro se ponía pálido, Kailun dijo, cierto.
Ahora lo recuerdo. Parece que te preocupas mucho por ese papa hipócrita. Si revelara que es una mujer, el templo divino tendría una reacción interesante, ¿no? Srisi. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Se sentó en estado de shock. Sus brazos, que casi habían caído, agarraron nuevamente la muñeca de Kailun. Ella abrió los ojos con incredulidad, mirando a Kailun, preguntándose cómo podía él saber semejante secreto. Si había alguien que le importaba, ese alguien era el Papa. Como uno de los funcionarios de alto rango del templo, sabía claramente qué tipo de impacto desastroso tendría si se revelaba este secreto. Ah, cierto. No te preocupes. No tendré problemas para encontrar pruebas de que el Papa es una mujer. Creo que no solo tú y el Santo Hijo saben de esto, sino también la Santa Doncella anterior, que escapó, ¿verdad? Dime, ¿crees que podría conocer a la Santa Doncella anterior? Kailun siguió tejiendo sus mentiras. Pero, ¿cómo podía conocer a la Santa Doncella anterior? Ni siquiera sabía su nombre. Por alguna razón especial, su nombre se había vuelto tabú en el templo. Nadie se atrevía a mencionarlo. Hasta el día de hoy, el templo no había dejado de buscar a esa Santa Doncella. Pero Srisi no sabía que Kailun mentía. Abrió mucho los ojos, que ya estaban muy abiertos. Si Kailun pudiera soltarle el cuello, tal vez podría meterle un huevo en la boca abierta. Al ver que Srisi creía en sus palabras, Kailun le soltó el cuello. Tos, tos, tos. Srisi, que volvió a respirar aire fresco, tosió sin parar. Ladeó la cabeza, con lágrimas brotando de sus ojos por la falta de oxígeno, y miró el rostro de Kailun. Si no quieres que revele este secreto, no intentes morir, ¿de acuerdo? Quiero una hermosa y viviente bola de peluche, no un hermoso cadáver. Kailun le acarició la cara y le hizo su petición. Después de una breve interacción, descubrió que la personalidad de Srisi era demasiado fogosa. Era completamente diferente de su atractiva apariencia. Su nivel de favorabilidad ya era de -60 y estaba dispuesta a luchar contra él hasta la muerte. Si el nivel bajaba aún más, podría suicidarse por vergüenza. Ese no era el resultado que Kailun quería ver. Si un repollo y una herramienta tan deliciosos murieran así, se pondría triste. Estaría triste durante todo un día. Simplemente mátame. Srisi miró a Kailun con odio en sus ojos. No, ¿qué sentido tiene matarte? Te lo pido una vez más. Solo quiero que dejes de intentar suicidarte. No intentes suicidarte. Además, si encuentras una oportunidad para escapar, no te lo reprocharé. Tampoco le contaré este secreto a nadie. ¿Y si intentas matarme? Te aconsejo que no lo hagas. Si me mataras con tus propias manos, este secreto también se haría público. Como demonio que manipulaba los corazones de las personas, Kailun decidió darle a Srisi una nueva esperanza. Solo entonces tendría la motivación para vivir, y solo entonces podría traerle a Kailun nueva diversión. No tenía pensado seguir el camino habitual y reducir su favorabilidad a -100. Esta vez, intentaría directamente aumentarla usando la contaminación mental. Por supuesto, la razón por la que no decidió reducirla a -100 fue porque su corazón era más resistente que el de la gente común. Kailun aún no podía hacerla desesperar. Sería difícil alcanzar -100 en el corto plazo, a menos que el Papa se teletransportara aquí ahora mismo y se estrellara con su espada frente a Srisi. Solo la desesperación puede hacer que alguien te odie profundamente. Winnie y los demás ya habían ayudado a Kailun a verificar este resultado. ¿Estás segura de que incluso si escapo, no revelarás este secreto? Srisi se frotó el cuello y miró a Kailun con vigilancia. Sí, ya sea que escapes por tu cuenta o seas rescatado por las tropas del templo divino, no revelaré este secreto. Incluso si me matan, es lo mismo. Pero el requisito previo es que no puedes intentar matarme. Si no me crees, podemos firmar un contrato. Kailun sacó un pergamino de su bolsillo, lo llenó de contenido y se lo entregó a Srisi. Srisi. Ella siempre sintió que sus acciones estaban muy practicadas, como si las hubiera ensayado muchas veces. Ella tomó el pergamino del contrato de manos de Kailun. Efectivamente, contenía las promesas que él había mencionado. Pero era demasiado extraño. Ella era una noble doncella sagrada y había sido capturada fácilmente. ¿Por qué tuvo que firmar este tipo de contrato que incluso le impedía suicidarse? Una vez que firmó el contrato, se convirtió en un juguete. Antes de escapar o ser rescatada, se acercaba constantemente a convertirse en una bola de peluche. Ella no quería. Realmente no quería. Aunque Kailun era lo suficientemente guapo, ella no quería entregarse a ese demonio. Ella no debería haber venido al frente. Esto no fue nada divertido. Claramente ella era la que se había convertido en el entretenimiento de Kailun. Santa doncella, ¿por qué dudas? No querrás que todo el mundo sepa que el Papa es una mujer, ¿verdad? Kailun sonrió amablemente. Yo firmaré. Como si usara toda su fuerza, Srisi firmó el contrato que le impedía atacar a Kailun o suicidarse. Una sabia elección. El Papa seguramente te agradecerá tu contribución al templo divino.
Después de guardar el pergamino del contrato, Kailun frotó la cabeza de Jrisi con satisfacción. Un contrato no podía impedir que Jrisi se suicidara. Lo que realmente impidió que se suicidara fue la promesa que le hizo Kailun cuando firmó el contrato. Después de todo, el precio más alto del contrato era la destrucción del alma, lo que llevaría a la muerte. No limitaría a Jrisi, que quería morir. Si este contrato pudiera impedir que Kailun revelara el secreto, cumpliría su promesa. Pero ella no sabía que incluso si Kailun no decía nada, ese estúpido y adulador hijo santo revelaría el secreto un día. Este fue un caso clásico de golpear a un toro con un golpe indirecto. Jrisi dijo, espero que cumplas tu promesa. Esta vez lo haré. Kailun frotó con satisfacción las largas piernas de Jrisi, que estaban cubiertas por medias rotas. Aunque sus propias niñas también tenían piernas largas y perfectas, siempre pensó que las de Jrisi eran más únicas. Eran el tipo de piernas con las que podías jugar durante un año entero y nunca cansarte de ellas. Primero hay que mirar las piernas de la persona. Esta era una antigua tradición de Kailun. Kailun dijo, claro. ¿Sabes qué es una pelota de peluche? Te lo enseñaré esta noche. Jrisi se mordió el labio. Inexplicablemente quería llorar. Al pensar en el trágico destino que enfrentará esta noche, Jrisi siente ganas de llorar. La preferencia sigue disminuyendo. Favorabilidad total actual -80 capítulo 95. Temas de investigación. El sonido de los disparos de cañón del campo de batalla principal a lo lejos se fue apagando poco a poco. En apenas unas decenas de minutos, casi 100.000 monedas de oro se habían convertido en fuegos artificiales en el cielo. La clave era suprimir sus defensas psicológicas con la máxima potencia de fuego. Solo así se podrían minimizar sus pérdidas. La pérdida de monedas de oro podría compensarse si la gente del templo divino continuara minando durante decenas de años más, pero la pérdida de poder de combate afectaría directamente la eficiencia de su ofensiva posterior. El rey Noshiya ahora estaba atado a un caballo de guerra salvaje. Si no podían destruir al enemigo, solo les quedaría la opción de morir. Clic, clic. Se oyó el sonido de las herraduras al golpear la hierba relativamente firme. Kailun y la doncella sagrada Jrisi montaban el mismo caballo y se acercaban lentamente al campo de batalla principal. Todo el rey Noshiya no pudo reunir ni un solo octavo rango. ¿Por qué te atreves a hacer algo tan loco? Habían pasado más de 10 minutos desde que firmaron el contrato. Jrisi todavía no podía entender de dónde venía la confianza de Kailun. Kailun le respondió amablemente, ¿crees que parezco un traidor humano? ¿Crees que podría ser un espía del abismo, atrayendo deliberadamente a las tropas del templo divino aquí para que se ocupen de mí? Si fuera un espía, definitivamente eliminaría a todos los que vinieran a rescatarte. Es solo un octavo rango. El rey Noshiya no tiene uno, pero eso no significa que el abismo no lo tenga. Kailun sonrió e hizo una broma amistosa con Jrisi. Jrisi, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Aunque Kailun usó un tono de broma, sintió que era muy posible. Aunque el cálido pecho de Kailun estaba presionado contra su espalda, sintió un escalofrío en la columna. Era posible. Quiso decir, era posible que Kailun estuviera diciendo la verdad. Si realmente fuera como dijo, un Kailson de octavo rango probablemente sería asesinado si llegara al rescate. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Jrisi con cara triste. Kailun asintió. Sí, estoy bromeando. Jrisi. Solo un tonto creería que Kailun estaba bromeando. No me descreáis. Piensa en ello. Soy un simple mago de primer rango. ¿Cómo podría tener contacto con el abismo? Creo que mis únicas ventajas son que soy guapo, gracioso y que duro más. Incluso si vosotros, el templo divino, me etiquetáis de traidor, seguiré actuando en beneficio de la humanidad, a menos que, al ver que Jrisi no creía que estaba bromeando, Kailun agregó una oración. Jrisi giró la cabeza y miró la expresión de Kailun con su visión periférica. A menos que... La expresión de Kailun se volvió increíblemente seria. A menos que paguen más. Esta conversación no iba a ninguna parte. No podía distinguir cuáles de las palabras de Kailun eran verdaderas y cuáles falsas. Lo único que podía hacer era encontrar una oportunidad para enviar un mensaje, permitiendo que quienes vinieron a rescatarla se prepararan. En ese momento, llevaba consigo un dispositivo de comunicación simple que podía usarse para enviar cartas mágicas. Necesitaba una oportunidad para salir de la vista de Kailun. Necesito ir al baño. ¿Puedes bajarme? Jrisi se cubrió el vientre liso con la mano, fingiendo estar incómoda. Su expresión lastimera conmovería a la mayoría de las personas. Kailun negó con la cabeza con calma. No. ¿Cómo sé que no escaparás? Si realmente no puedes aguantar, simplemente alivia tus dolores en el lomo del caballo. O puedo ayudarte a mantener tus piernas en alto. Si te atreves a ensuciar mi ropa, haré que la lamas para limpiarla. ¿Eres un pervertido? Jrisi no pudo evitar preguntar. Gracias por el cumplido. Para que puedas ver mi verdadera naturaleza, esta noche te mostraré un lado más pervertido de mí. Espero que te guste.
La mirada de Kailun se dirigió más allá de Trisi y se dirigió hacia el campo de batalla que se extendía a lo lejos. La batalla había terminado allí, media hora antes de lo que él esperaba. ¿Por qué no me matas? Me arrepiento de haber firmado el contrato contigo. Trisi se agarró la cabeza con dolor. Como doncella santa pura, no podía imaginar el tipo de trato cruel que enfrentaría más adelante. Ningún hombre aparte de Kailun había tocado jamás su cuerpo. Incluso el santo hijo, que parecía estar cerca de ella, tuvo que permanecer a 3 metros de distancia cuando habló. Para Trisi, su situación actual era más que mala, incluso se podía decir que era desesperación. Debido al espacio limitado de la silla, solo podía presionarse con fuerza contra Kailun. Como resultado, sus sensibles nalgas estaban justo frente a él, en una posición muy incómoda. Esa no era la peor parte. La peor parte era que ese demonio estaba realmente excitado por su cuerpo. Podía sentir un cierto objeto invasivo presionando contra su trasero, cayendo debajo de su falda. Los golpes que producía cada salto y trote de la pequeña yegua hacían que sus sentimientos se hicieran más claros, provocando que su cuerpo reaccionara de forma extraña. Trisi sintió que le empezaba a arder la cara y una extraña sensación le acompañó en la parte baja del abdomen. Su cuerpo quedó flácido, como si no pudiera reunir fuerzas. Sí, sensato. Si estás vivo, aún puedes saber lo que he hecho. Pero si estás muerto, no seré cortés. La extraña risa de Kailun hizo que a Trisi se le erizara el cuero cabelludo. Ahora, ni siquiera se atrevía a morir. Ella encogió el cuello lastimosamente y se retiró a su propio mundo. Kailun llevó a Trisi al campo de batalla principal. Ahora estaban en la etapa de recoger a los prisioneros y limpiar el campo de batalla. En la ladera de la colina se veían enormes cráteres de cañones por todas partes. Hubo innumerables víctimas. En este gran espectáculo de fuegos artificiales, al menos 20.000 miembros del templo divino habían perecido. Sumando el cerco posterior, la cifra se acercaba a los 30.000. Kailun se sintió un poco apenado por las enormes pérdidas. Después de todo, ahora eran sus mineros. Mirando al resto de las personas a las que les pusieron collares inferiores a prueba de magia, Kailun se secó las lágrimas inexistentes de las esquinas de sus ojos y suspiró. Aún soy demasiado amable. No puedo soportar ver este tipo de escena. Si tan solo pudieran rendirse en el acto. Entonces, la gente del templo divino son los verdaderos culpables. Al escuchar las quejas de Kailun, Trisi quiso reír pero no pudo. Antes de que Trisi pudiera burlarse de Kailun, la levantó por el cuello y la puso en el suelo. Luego, le ató las muñecas con una cuerda. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Trisi a Kailun, desconcertada. Kailun levantó una ceja, paseando al perro. Acababa de notar que Afra caminaba hacia él, por lo que instintivamente quiso tirar a Trisi al suelo. Probablemente estaba un poco incómodo. Después de todo, su esposa estaba luchando en el campo de batalla principal, mientras que él jugaba con la santa doncella en la retaguardia. Había un poco de culpa por hacer trampa, sin importar cómo lo miraras. Afortunadamente, Kailun tenía la piel dura y una clara comprensión de sí mismo, por lo que sonrió y cabalgó hacia donde estaba Afra. Desacelerar. Trisi, con las muñecas atadas, no pudo evitar seguirla entre lágrimas. Si se caía, no solo se rasgaría la ropa, sino que también podría arañarse la cara. Su cuerpo aún no se había recuperado. Aún tenía una sensación extraña, suave y delicada. Cada paso que daba era como si estuviera a punto de caer. Por este comportamiento peligroso, Kailun simplemente la consoló superficialmente. No te preocupes. Conozco la magia curativa. Mientras sigas respirando, puedo salvarte. Trisi, enfurecida en su corazón, maldijo a tus 18 generaciones de antepasados. Favorabilidad -2, favorabilidad total -82. Kailun asintió y agregó otra marca para Trisi en su cuaderno mental. Si pudiera escribirlo, sería una marca de verificación. Para expresar su sincero agradecimiento a Trisi, él, el hospitalario anfitrión, la invitaba a convertirse temporalmente en miembro de su árbol genealógico, haciéndole llamarlo papá en determinadas situaciones. Con esta actitud optimista, Kailun ignoró los insultos de Trisi. Afra, has trabajado duro. Puedes dejar que otros se encarguen de limpiar el campo de batalla. Vuelve al palacio móvil y descansa. Mirando a Afra, que se acercaba, Kailun la persuadió. ¿Esta es la santa doncella del templo divino? Afra negó con la cabeza y miró directamente a la miserable pero hermosa santa doncella Trisi. El rostro frío y bonito de Afra estaba enrojecido por algunas vetas de sangre. Sus hermosas cejas estaban ligeramente fruncidas. En ese momento, ella era la monarca en el campo de batalla. Poseía un encanto único. Era arrogante y fría como una flor de ciruelo de invierno. La razón por la que frunció el ceño no era porque no le gustara que Kailun trajera a otra mujer de regreso. Era simplemente porque no le gustaba Trisi. En términos simples, no se llevaban bien. Así es, pero esta chica tiene una personalidad terrible. Incluso si se cruza con un perro, tiene que perseguirlo y morderlo. Kailun tiró de la cuerda, haciendo que la santa doncella se parara a su lado. Tienes una personalidad terrible. Toda tu familia tiene una personalidad terrible.
Gritó finalmente Trissy, acostumbrada a sentirse libre. Ella lo había descubierto. Incluso si no podía escapar por ahora, de todos modos enojaría a Kailun. De lo contrario, no podría desahogar su frustración. Incluso si la estuvieran intimidando, lo harían estando de pie. ¿Ves? Sigues desobediente. Kailun extendió la mano para tocar la cabeza de la santa doncella, pero ella le mordió la mano con saña. Era solo que su velocidad era mucho más lenta que la de Kailun. Justo cuando estaba a punto de morderlo, el zapato de Kailun ya había reemplazado su mano. Hacer clic. Al morder el zapato, que estaba hecho de un metal fino especial, Trissy casi se rompe los dientes. Ella parpadeó con sus ojos llorosos, miró con resentimiento a Kailun y, de mala gana, soltó su zapato, limpiándose constantemente la boca con la manga. Después de ver esto, Afra pensó por un momento y preguntó, ¿puedo unirme a ti cuando la entrenes? De repente sintió la necesidad de intimidar a Trissy con Kailun. Al ver a Trissy mostrándole los dientes a Kailun e incluso mordiéndolo, su disgusto por ella se hizo aún más fuerte. En su opinión, una mascota debería comportarse como tal. Como mínimo, debería ser tan obediente como Winnie. Kailun sonrió, por supuesto. Al escucharlos a ambos organizando casualmente su futuro, el corazón de Trissy se hundió. Tenía la esperanza de que alguien la rescatara y al mismo tiempo le preocupaba que los rescatadores cayeran en la emboscada del abismo y fueran aniquilados. Estaba increíblemente en conflicto. ¿Qué? La santa doncella fue capturada. ¿Y fue capturada viva por Kailun? Son unos inútiles pedazos de basura. ¿Cómo se atreven a tener la cara de volver con vida? El santo hijo se puso furioso cuando recibió la noticia de la derrota en el frente. Realmente fueron inútiles. No solo 150.000 tropas no lograron conquistar el reino Shilla, sino que ni siquiera pudieron proteger a la santa doncella. Para evitar asumir responsabilidades, llegaron a decir que Trissy era una espía, que ella era la responsable del fracaso de la guerra. Eso era simplemente ridículo. Trissy había crecido en el templo divino desde que era niña. Su lealtad hacia el Papa era mayor que la de él. Él era el primero que no creía que la santa doncella era una espía. Pero nada de eso importaba. Lo importante era que la santa doncella fue capturada viva por ese pervertido, Kailun. Según la información que habían recibido, Kailun no solo era astuto e impredecible, sino también un conocido libertino. Las 5 mujeres más hermosas del reino Shilla estaban bajo su control. La inteligencia también dijo que había asistido una vez al baile de Loya y se había llevado a toda la troupe de danza de Loya a casa. Y no había noticias de que hubiera liberado a las bailarinas. Esto demostró lo maníaco sexual que era Kailun. Para causar una buena impresión en Trissy, incluso se ponía una máscara cuando iba a los burdeles. No se atrevía a ser tan arrogante como Kailun. Aunque tenía innumerables deseos en su corazón, reprimió sus impulsos y en secreto encontró a otros para desahogarlos. ¿Podría la santa doncella Trissy, que era tan hermosa que todos en el templo divino estaban cautivados por ella, escapar de las garras de Kailun? El santo hijo no se atrevió a pensar en ello. Tenía miedo de que cuando él llegara, la santa doncella ya hubiera dado a luz a un niño. Maldita sea. Vayan rápido y rescaten a la santa doncella. Si le hacen algún daño, haré que sus nombres queden grabados en el pilar de la vergüenza del templo. En 10 minutos, el santo hijo había escrito docenas de cartas mágicas, la mayoría de las cuales contenían lenguaje insultante. Aunque su poder mágico estaba casi agotado, el santo hijo continuó escribiendo, una palabra insultante tras otra. Las escribió en las letras mágicas y se las envió a Justin y a los demás. En ese momento se encontraba a 3 o 4 días de distancia del reino de Málaga. Para cuando llegó, la santa doncella podría haber estado ya llena de cosas extrañas. Aunque se obligó a no pensar en ello, no pudo evitar sentirse desconsolado cuando pensó en los actos notorios de Kailun. Ella era su amada doncella santa. La amaba tanto que ni siquiera se atrevía a acercarse demasiado a ella, por miedo a molestarla y hacer que le cayera mal. Pero ahora, la mujer que nunca había tocado fue secuestrada por un maníaco sexual. ¡Ah! ¡Maldito Kailun! Te voy a matar. 1000 veces, 10.000 veces no serán suficientes. El santo hijo rompió la carta que tenía delante, que no había terminado, y se agarró la cabeza con dolor. ¡Bang, bang, bang! Se golpeó la frente contra la mesa hasta que ésta se hizo añicos. Luego, se calmó un poco. Si la santa doncella estaba realmente herida, aún así la tomaría herida. Después de todo, no fue su culpa, fue culpa de ese bastardo de Kailun. No, tengo que conseguir que Kailson salga de su retiro. De lo contrario, nadie podrá salvar a Trissy. Si llegan los siguientes poderosos del templo divino, es posible que incluso tenga un hijo. El santo hijo meneó la cabeza en pánico y salió tambaleándose de la casa. Media hora después, llegó frente a la mansión de Kailson y gritó: Kailson, acepto tu solicitud. Siempre que puedas ayudarme a rescatar a Trissy, acepto recomendar a tu nieto como candidato para el Hijo Santo. Nunca hubiera estado dispuesto a darle un puesto como candidato al nieto de Kailson. El otro hombre era demasiado débil.
Pero ahora, solo tenía una moneda de cambio que podía persuadir a Kylson. Tenía que hacer ese doloroso sacrificio. Tan pronto como el Santo Hijo terminó de hablar, un anciano que vestía una túnica de mago apareció frente a él. La condición anterior era un puesto de candidato para el Santo Hijo. Pero ahora no es suficiente. Tienes que agregar un puesto de candidato para la Santa Doncella. El Santo Hijo estaba en conflicto, pero no tengo la autoridad para decidir por Trixie. Sabía claramente que Kylson se estaba aprovechando de la situación. La noticia de la captura de la Santa Doncella ya debía haber llegado a mucha gente. No sabía por qué, pero aún no había recibido ninguna instrucción del Papa. De lo contrario, con una orden, Kylson tendría que ayudarlo obedientemente a rescatar a la Santa Doncella, en lugar de exigir un precio tan alto. Puedes intentar persuadirla. Solo necesito tu promesa, dijo Kylson con frialdad. Si no obtenía suficientes beneficios, prefería quedarse en casa y estudiar magia. El Santo Hijo y la Santa Doncella eran importantes para él, pero no tanto. El cambio de 10 años fue solo un proyecto de investigación a largo plazo para ellos, que vivieron una larga vida. Normalmente un papa podría perdurar a través de docenas de santos hijos y santas doncellas. La actual emperatriz y el papa acababan de ascender al trono. Eran los más jóvenes. El actual santo hijo y la santa doncella no tenían casi ninguna posibilidad de sucederlos. Por lo tanto, su estatus no era tan noble como el de las generaciones anteriores. Te lo prometo, pero no puedo garantizar que ella esté de acuerdo. Si puedes rescatarla de las manos del demonio, creo que no se negará. El santo hijo apretó los dientes. Eso es perfecto. Espérame a que prepare mi equipaje. Kylson asintió con satisfacción. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la mansión. ¿Qué llevas en la maleta? ¿No deberíamos ir corriendo al reino Shilla ahora? La situación era urgente. El santo hijo no entendía lo que Kylson quería hacer. No hay prisa. Necesitamos llevar suficiente comida para el viaje y los pergaminos mágicos que tal vez quiera estudiar. Sería un desperdicio no estudiar durante los 3 o 4 días de viaje. Además, es solo un país pequeño sin octavos de rango. Cuando me acerque, simplemente usaré un hechizo de gran silencio. Serán corderos para el matadero. Kylson hizo un gesto con la mano hacia el Santo Hijo sin mirar atrás. En su opinión, el Santo Hijo probablemente tardaría otros 100 años en alcanzar el octavo rango después de cultivar a la siguiente generación. Para entonces, podría estar tocando la barrera del 9º rango. Por eso a Kylson no le preocupaba en absoluto que el Santo Hijo le guardara rencor. Al escuchar las palabras de Kylson, el Santo Hijo apretó los puños. Si no fuera por la inquietud del abismo, el templo divino tendría muchas fuerzas que podría utilizar. De lo contrario, ¿por qué estarían tan escasos de recursos debido a un octavo rango? Maldito Abyss. Maldito Kylun. Estáis esperándome. Os acabaré con todos. El Santo Hijo pateó con furia, su rostro se contorsionó por la ira. La ira de un Santo Hijo desconocido. Favorabilidad -70, a las 5 de la tarde, todo el campo de batalla había sido limpiado. Kylun envió 1000 soldados para escoltar a más de 100.000 mineros hasta el territorio del duque Stamp. Estos mineros, cuyos poderes habían sido sellados, no tenían forma de resistir la fuerza de 1000 soldados. Después de un breve descanso, la mayoría de ellos partirían por la noche y continuarían atacando el reino de Málaga. Faltaban 3 días para que se cumpliera el plazo de 7 días de Kylun. A las 6 de la tarde, Kylun regresó al palacio móvil con un saco negro en la mano. Afra regresó con él. Al ver a Kylun regresar con un gran saco, la princesita Vivian, que estaba jugando ajedrez con Isabella, se levantó rápidamente y preguntó: ¿Es algo delicioso? No, es una nueva mascota. Mientras hablaba, Kylun arrojó el saco a la esquina. Vivian escuchó un jadeo proveniente del saco. La voz era muy bonita. Debería ser una mujer hermosa. No necesitaba adivinar. La mascota en la boca de Kylun era una mujer. ¿Quién es ella? Vivian se inclinó hacia el saco y lo tocó. Parecía que estaba tocando algo suave. Era suave y rebotaba, más grande que el de su hermana. Era casi tan grande como el de ella. Del saco salió un suave zumbido. Podía oír la ira en su voz. Afra miró tranquilamente la bolsa y volvió a su habitación. Tenía que lavarse y ponerse ropa limpia. Ah, cierto, ¿dónde están Shirley y la princesa mayor? ¿Por qué no las vi? Kylun se puso en cuclillas junto a Vivian, desatando la cuerda del saco y preguntando. Shirley fue a la cocina a robar comida. Mi hermana se encerró en su habitación después de comerse los dulces que me diste. No ha salido en todo el día. Vivian retiró la mano con envidia. Era tan bueno. Ella también quería ser así de grande. Buen trabajo. La princesa mayor debería ser castigada. Los efectos de los dulces durarán 24 horas. Iré a buscarla cuando esté a punto de terminar. Kylun elogió a Vivian. Ella se parecía cada vez más al pequeño diablo que recordaba. Si tuviera tiempo libre, sentiría la necesidad de revivir esos momentos con Vivian. No me mires así. Da miedo. Vivian se agachó un poco más lejos, después de intercambiar miradas con Kylun. ¡Qué cobarde!
Kailun se rió y desató el complicado nudo. Cuando se abrió la bolsa, todos los que estaban en la sala de estar vieron a una hermosa niña que era increíblemente despampanante. Incluso Winnie, que estaba escondida debajo de la mesa, se acercó inconscientemente. Tenía un cabello dorado desordenado pero hermoso, un rostro perfectamente puro, un cuello claro, clavículas delicadas y una figura diabólica que era a la vez vulgar y atractiva. Por supuesto, lo más llamativo fue su par de piernas, que podrían considerarse una obra maestra del mundo. Fue solo que Trixie había perdido sus medias, quedando solo el anillo de la pierna. Antes de regresar, Kailun se había metido sus medias rotas en la boca, haciéndola lucir aún más lamentable que Winnie. Si Vivian tuviera que describir a Trixie, diría que ella era el pináculo del deseo puro. Como niña, no pudo evitar querer intimidar a Trixie, y mucho menos al gran rey demonio, Kailun. ¿Quién es ella?, preguntó Vivian de nuevo. Santa doncella Trixie. Una de las representantes del templo divino, dijo Kailun, quitándole las medias de la boca a Trixie. Luego, desató la cuerda de sus manos. ¿Por qué me haces esto? No acepté ir contigo. Una cosa es colgarme del lomo de un caballo, pero ¿por qué meterme en un saco? Trixie miró a Kailun con una expresión de pesar. Sus ojos brillaban con lágrimas, preciosa agua bendita. Lo siento. Saqué la bolsa. Me sentiría incómoda si no pusiera algo dentro. Entiende. Kailun sonrió y acarició la cabeza de Trixie. No me toques, demonio. Trixie, que todavía estaba enojada, le dio una palmada en la mano a Kailun. Afligido e incómodo, la favorabilidad de Trixie disminuye. -3. Es tan atrevida. Al ver el comportamiento atrevido de Trixie, los ojos de Winnie brillaron. Ella vio su propio reflejo en Trixie. ¿No era ella igual de atrevida? Pero Kailun le había embocado los bordes, le había atravesado el corazón e incluso la había pateado de la cama cuando la movieron. A partir de ese momento, Winnie comprendió su posición. Antes de que sus padres abandonaran el reino Shilla, decidió dejar de resistirse a Kailun. Es muy atrevida. Es de tu clase. Como estudiante de último año, deberías cuidar a la recién llegada, ¿de acuerdo? Kailun se volvió hacia Winnie y dijo. Este último asintió repetidamente. HMM. Realmente trajiste a la santa doncella del templo divino de regreso. Realmente eres demasiado atrevido. Pero ¿no es la santa doncella del templo divino una de séptimo rango desde el principio? ¿Por qué la capturaste tan fácilmente? No pudo haber sido un regalo, ¿verdad? Vivian, imitando a Kailun, acarició la cabeza de Trixie. Esta vez, Trixie no le dio un manotazo a Vivian para apartarla de la mano, sino que la miró sorprendida. Tienes razón. Ella se entregó a mí. Todo el proceso duró menos de un segundo. Ella se sometió a mí. Kailun recogió las medias rotas del suelo y limpió la cara de Trixie. Su carita estaba sucia y no tan bonita como antes. ¿Por qué? ¿Por qué hay chicas tan talentosas aquí? Trixie miró a Vivian y murmuró. Ella sintió el mismo talento en Vivian. Esto significaba que Vivian también tenía el potencial para convertirse en una doncella santa, e incluso podría ser más destacada que ella. ¡Qué lástima! Tienes el potencial para ser una doncella sagrada, pero solo puedes ser un enemigo del templo divino. ¡Qué lástima! Trixie negó con la cabeza y miró a Vivian con expresión compasiva. Si no fuera una enemiga, habría elegido a Vivian como su candidata para la santa doncella. Vivian parpadeó y miró a Kailun confundida. No hay nada que lamentar. La llamada santa doncella es solo un homenaje al papa y al emperador. No es una buena elección. Kailun puso su mano sobre el rostro de Vivian. Fue entonces cuando comprendió por qué Vivian, que había muerto prematuramente en su vida anterior, también era un personaje importante. Parecía que ella también había participado en importantes eventos posteriores a su muerte. Él simplemente no sabía si ella estaba del lado de la humanidad o del abismo. Vivian miró a Kailun a los ojos. Esta vez, vio una extraña dulzura en sus ojos, como si estuviera recordando algo. Parecía algo relacionado con ella. Pero Vivian buscó en cada rincón de su memoria y no pudo encontrar ninguna experiencia que mereciera su gentil trato. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa homenaje al papa? Trixie miró de repente a Kailun. Al oír la palabra homenaje, su corazón latió desbocado. La última vez que escuchó esta palabra fue cuando estaba persiguiendo a la anterior doncella santa, la traidora del templo. Oh, parece que nuestra santa doncella no entiende nada. No te preocupes. Te contaré todos los secretos del templo esta noche y te haré ver su verdadera naturaleza. ¿Sabes? Tu supuesto papa no se preocupa por ti en absoluto. Aunque te capturaron, no sentí ningún enojo por parte de ella. Escúchame con atención. Ni un ápice de enojo. Kailun le sonrió malvadamente a Trixie. Le encantaba pintar cosas puras con sus propios colores. Quería ver hasta qué punto se corrompería la santa doncella Trixie con su ayuda. Cómo convertir al perrito faldero del templo divino en su bola de peluche. Ese fue el tema de la investigación de esta noche.